Listo. Ahora sí. Bueno, muchachos, buenas noches. Hoy es 19 de noviembre del 2020. Son las 7:02 minutos. Lo primero que les pido es que por favor silencien sus micrófonos. Eh, Cuando lo consideren pueden activar el micrófono y hacer preguntas o lo pueden escribir en el chat. Esta conferencia está siendo grabada con fines netamente académicos y será compartida en alrededor de 24 horas con ustedes, por si quieren reforzar. ¿Qué vamos a ver? Básicamente va el tema fundamental, recuerden que es diabetes mellitus, pero vamos a hacer un recorrido de fases fisiológicas, la etiopatogenia y los aspectos fundamentales de la diabetes mellitus, incluyendo un poco la fisiopatología de las complicaciones agudas y crónicas. Ese es el primer tema. El segundo tema, dentro de 8 días, básicamente vamos a enfocarnos en el tratamiento, aspectos generales del tratamiento no farmacológico, el farmacológico, aspectos fundamentales muy grandes de los grupos de medicamentos y un enfoque grande en lo que tiene que ver con su insuinoterapia. Muy bien, pues vamos a comenzar. Me confirman que se está escuchando bien. ¿Alguien puede escribir en el chat o activar el micrófono? ¿Se escucha bien? Sí, doctor, lo escuchamos. Perfecto. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Repasito, esto lo saben ustedes desde que estaban en los primeros semestres. Básicamente nosotros por la dieta estamos ingresando grasas, carbohidratos, proteínas, que son los famosos llamados nutrientes. Nutriente calóricos, que son aquellos que básicamente van a aportar y van a producir calorías y van a hacer otras cosas diferentes a producir calorías. Por el lado de las grasas, básicamente recuerden que las grasas se almacenan en el tejido graso como ácidos grasos glicerol y al final se llaman triglicéridos. Y esas grasas, recuerden que deben ser descompuestas por medio de diferentes enzimas digestivas y básicamente esos ácidos grasos van a sufrir varias rutas. Si hay insulina, la principal ruta es la ruta de la lipogénesis y esa lipogénesis básicamente en último va y se acumula en el tejido graso. Eso lo hace muy bien la insulina por medio de una enzima o varias enzimas, una de ellas que se llama la lipoproteinilipasa y otra enzima que se llama la aciltransferasa. El exceso de ácidos grasos básicamente lo que va a hacer es una parte va a ser capaz, digámoslo así, de ir y por medio de un proceso que se llama gluconeogénesis va a formar glucosa, digámoslo así. El otro, si hay lipólisis, pues básicamente algunos metabolitos de la lipólisis, sobre todo en casos de cetoacidosis, de ausencia de insulina, van a eliminarse por la orina, y ustedes los conocen algunos, como los cetoácidos, ácido acetoacéticos, ácido hidróxido tírico y acetona. Y el exceso, digamos así, cuando hay exceso entonces de nutrientes, pues lo que le ocurre al paciente que se vuelve obeso, pues lo que hace básicamente es acumular y acumular grasas en forma de triglicéridos. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Los carbohidratos casi siempre complejos, eh, el, el almidón, que es el que está en la yuca, en la papa, en el arroz, eh, ese se descompone en el sistema digestivo y se absorbe como glucosa por medio de un glucotransportador. ¿Qué hace esa glucosa? Digamos que en condiciones normales, que haya insulina,
digamos, no de ayuno, sino condiciones postprandiales, la glucosa se almacena y se convierte en glucógeno. Ese proceso se llama glicogénesis. Entonces se almacena y se convierte como la grasa en una fuente disponible metabólica para los momentos de ayuno y de estrés del individuo. ¿Qué pasa cuando la glucosa, por ejemplo, en ausencia de insulina, sobrepasa los 180 y llega al riñón y sobrepasa lo que llamamos el TM de la glucosa, el transportador máximo de la glucosa? Entonces, que la orina lo empieza, o mejor los túbulos renales lo empiezan a dejar excretar y se elimina con la orina y viene la poliuria. ¿Qué pasa con la glucosa en exceso o que no se puede utilizar? Pues digámoslo así, que esa glucosa podría irse hacia el exceso de glucosa, hacia el metabolismo, digamos, a formar, a aportar el glicerol que se une a los ácidos grasos y forma triglicéridos. Eso es otro proceso que ocurre, por ejemplo, cuando que le pasa al paciente que consume mucho carbohidrato, al paciente que se vuelve obeso. Y la glucosa, pues, es fuente metabólica principal, expedita, la más rápida, menos de 20 minutos se usa en la glucosa y el cerebro la puede utilizar en su metabolismo corporal. ¿Qué pasa con las proteínas? Las proteínas, que son varios péptidos que a su vez están formados por aminoácidos, esas se descomponen, las proteínas, por medio de enzimas proteolíticas del sistema digestivo y se convierten en aminoácidos. ¿Qué pasa con esos aminoácidos? La ruta metabólica postprandial normal en condiciones de buena exposición de insulina, pues va y la almacena como proteínas. Es decir, la insulina es proteinogénica. Ese es cuando hay buena disposición de aminoácidos con buena disposición de proteínas, de insulina, pues se forman proteínas a nivel de los diferentes tejidos. Eso lo hace la insulina. Lo contrario ocurre obviamente cuando se necesita utilizar fuentes metabólicas. La proteína se convierte en una fuente metabólica después. ¿Qué pasa cuando no hay insulina? Pues sencillamente, perdón, ¿qué pasa cuando hay exceso de aminoácidos? Pues básicamente los aminoácidos pueden ir y convertirse en glucosa, en un proceso que se llama gluconeogénesis. Esto ocurre en el ayuno, y ocurre pues obviamente facilitado por el glucagón. Eso es, digamos, las cosas grandes que ustedes tienen que saber, que lo tienen que tener, como siempre lo he dicho, en la punta del genio, porque se les va a preguntar, ¿cierto? Lo deben saber para poder entender. Entonces, usted tiene glucosa, ¿sí? La glucosa se fosfata y la glucosa, al fosfatarse, entra y forma glucógeno. Esto lo facilita muy bien la insulina. En condiciones, digamos, de necesidades de glucosa por fuente metabólica, lo que hace básicamente la glucosa es, aquí se desfosfata y el hígado la puede lanzar hacia la economía. Esto solo ocurre en el hígado, esta desfosfatación, digamos así. Para que ella vaya a la circulación, lo hace solamente el hígado. Pero entonces, uno tiene dos rutas metabólicas. En postprandial, con presencia de insulina, va hacia el glucógeno. O en presencia de ejercicio, básicamente ese glucógeno o esa glucosa, básicamente entra el ciclo de la glucólisis y acuérdense que la glucólisis va hasta piruvato y toda esa vía metabólica aporta 2 ATPs. 2 ATPs. Esto en condiciones de anaerobiosis, falta de oxígeno, ejercicio muy rápido, pues básicamente se forma lactato, y acuérdense que el lactato en condiciones de aerobiosis podría ir y formarse otra vez a piruvato y ser una fuente metabólica para formar glucosa y luego formar glucógeno. Pero el piruvato es el que entra en el ciclo de Krebs, ¿sí?
a través de que se forma la acetilcoenzima A y ella es la fuente metabólica primaria una para formar ácidos grasos, digámoslo así. Esto todo forma 36 ATPs. Recuerden que tanto por esta ruta como por esta ruta, los aminoácidos algoritmos, entre ellos alanina, lo que hace es ir y ser fuente para producción otra vez de glucosa. Eso básicamente, esto es el ciclo entonces de la glucogénesis, la glucólisis y el ciclo de Krebs. ¿Listo? Ubíquense por favor. Este es el lumen intestinal. ¿Sí? Este es la célula intestinal. Esta es la linfa. Esto es la sangre. Esto es el tejido adiposo. Estos son otras células. Y este es el... ¿Qué ocurre? Resulta que cuando uno consume grasas, esas grasas se degradan. Y básicamente se degradan como monoglicéridos, como fosfolípidos y como ácidos grasos. Recuerde también que uno también consume colesterol, ejemplo típico del huevito, que tiene 280 miligramos de colesterol. Esto juntico, los ácidos grasos, ¿sí? El colesterol es lo que la célula intestinal en su lumen hace formar como kilomicrón, que tiene una apoproteína en su superficie. ¿Qué pasa con esos kilomicrón? Que básicamente se absorbe, va hacia la linfa, ahí está el conducto torácico, desemboca en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, va a la sangre. ¿Y qué hace el kilomicrón, muchachos? Sencillo. Lo degrada una proteína que hace, que es dependiente de insulina, y el kilomicrón a degradarse forma ácidos grasos y glicerol. ¿Qué ocurre con los ácidos grasos? Por medio de una aciltransferasa, entra en el tejido adiposo. El glicerol casi siempre lo que hace es devolverse al hígado para producir gluconeogénesis o puede entrar al tejido graso, pero lo usual es que se devuelva hacia el hígado. ¿Y qué pasa en el tejido graso? Que ácido graso procedente de la circulación y glicerol procedente del ciclo de la glucólisis forma triglicéridos. Y esto se envuelve en una sustancia, en una molécula que se llama perilipina. Y este proceso desde acá, desde que el kilomicrón se degrada en ácidos grasos glicerol, de que entra el ácido graso y se almacena como triglicéridos, todo lo facilita la insulina. Se pueden imaginar en condiciones de resistencia a la insulina, ¿qué pasa? Pues sencillamente que por medio de una lipasa hormonosensible se degrada y él libera los ácidos grasos hacia la circulación. Y esos son los que en condiciones de resistencia y ausencia empiezan a circular, empiezan a entrar al páncreas, entrar al músculo, entrar al hígado y producen toxicidad. Se cree que mucho de la etiopatogenia de la diabetes, desde síndrome metabólico, lo facilitan estos ácidos grasos. Uno de ellos lo van a oír mencionar, que se llama el ácido palmítico. Muy bien. ¿Qué pasa entonces con los remanentes de kilomicrones? Van al hígado, se metabolizan, se degradan y se expulsan con la bilis. ¿Qué pasa también entonces con las lipoproteínas LDL? Recuerden que las lipoproteínas LDL básicamente en el hígado se forman las lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL, que estas son las que se degradan y se convierten en LDL, la lipoproteína de baja densidad. La lipoproteína de baja densidad es la que está en capacidad de transportar colesterol hacia las células, lo lleva y para que las células hagan la función del colesterol, una de tantas que es hacer parte de las membranas celulares, otras, acuérdense que son el sustrato metabólico fundamental
para la producción de hormonas sexuales. Perdón, de hormonas, para la producción de hormonas. Muy bien. ¿Listo? Esto es el músculo, esto es el cerebro, esto es el hígado y este es el tejido adiposo. Y miren la interrelación, lo que ocurre acá en condiciones de actividad o en condiciones de ausencia de insulina o en condiciones de ayuno. Entonces, recuerden, si estamos en postprandial con buena insulina, pues sencillo. La glucosa entra al hígado y la glucosa básicamente hace glucólisis o mejor, se almacena como glucógeno eh, o si hay ausencia de insulina o hay estados de ayuno, pues sencillamente hace glucogenólisis. Recuerde que él tiene una enzima que desfosfata la glucosa y la lanza a la circulación, y la glucosa en la circulación, pues una de las rutas metabólicas es el cerebro. Y el cerebro tiene dos fuentes metabólicas fundamentales que son glucosa y cuerpos cetónicos para producir energía. Si hay buena insulina, pues sencillamente ella va, se almacena como glucógeno o el glicerol se une con ácidos grasos y forman las lipoproteínas de muy baja densidad, las famosas VLD. Muy bien, ¿qué pasa en el músculo? Entonces en el músculo uno tiene básicamente que el piruvato, recuerden, se puede convertir, hace glucólisis y es una fuente metabólica rápida o se almacena como glucógeno o sencillamente en la ruta metabólica del glucógeno, de la glucosa al piruvato se forma glicerol y ese glicerol se une también a los ácidos grasos y forma también triglicéridos, fenómeno que ocurre principalmente en la grasa. ¿Qué pasa en ayuno? ¿Qué pasa con eh, eh, exceso de glucagón o ausencia de insulina por resistencia? Pues sencillo, los triglicéridos de la grasa se degradan, los ácidos grasos van a la circulación, pueden ir al hígado y en el hígado sufren beta oxidación y forman cuerpos cetónicos. Esto ocurre si hay ausencia total casi de la insulina. ¿Qué pasa con el glicerol? Va al hígado y produce gluconeogénesis para producir glucosa y la glucosa se convierte en una fuente metabólica. ¿Qué pasa en el tejido muscular? En esas condiciones que le menciono, pues sencillamente que las proteínas se vuelven aminoácidos, el sujeto pierde peso, lo mismo que cuando pierde grasa, pierde peso, por eso es que el paciente diabético pierde peso, además, y esos aminoácidos pueden ir al hígado y formar gluconeogénesis, y esa gluconeogénesis aporta más glucosa al paciente, por ejemplo, diabético. Pero también en condiciones de ayuno ocurre eso, porque el glucagón inhibe la insulina, se estimula el glucagón y hace todo el efecto que simula un estado de insulinopenia. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un actor de primer orden, que es el páncreas. Un páncreas endocrino, que es el de mayor número de células, ¿cierto? Aunque el páncreas es endocrino en menor proporción y es exocrino en mayor proporción. En el páncreas hay células alfa, hay células beta, que son las más abundantes, más del 50%. Hay células delta. Las células beta producen insulina y amilina, que se cree que tiene acciones parecidas a la insulina. Las células alfa producen glucagón, que se opone a la insulina. Y las células delta producen somatostatina, que es como un regulador entre la producción de insulina y glucagón. Tal equilibra la producción de unos y otros. Aquí está el páncreas exocrino con sus conductos. Acuérdense que el conducto se une al conducto del colédoco, ¿cierto? El conducto de Wilson. Aquí se une y forman
la ampolla de váter a la segunda porción del bebé. Esto es exocrino, básicamente. Las células endocrinas, como decían ahora, solo son el 2% de todo el páncreas. El resto es exocrino. Hay 1.000.000 de células pancreáticas y cada uno tiene 3.000 células. Y esta es la proporción de cada una de las células en el páncreas. El 55 produce insulina y amilina principalmente, pero también pancreastatina y beta-granina. El 30% alfa-glucagón, el 10% beta-somatostatina y las células PP que producen péptidos vasoactivos, péptidos intestinales, que tienen que ver también con todas las funciones endocrinas del páncreas. Esta es la molécula de insulina que ha dado para 2 premios Nobel. Esta es la cadena alfa y esta es la cadena beta. La cadena alfa tiene 21 aminoácidos, la cadena beta tiene 30 aminoácidos y están unidas por 2 puentes disulfuro. Esto simplemente es para que vean la similitud de la insulina con la insulina humana con la insulina del cerdo. O sea, el más parecido de la especie animal en esa composición de la insulina, donde solo cambia aquí estos aminoácidos, es el cerdo. ¿Sí? Recuerden que durante mucho tiempo se produjo insulina derivada de las vacas y los cerdos. Ya no existe. Ya todas las insulinas son, y la mayoría de las insulinas son análogas. Y algunas que todavía usamos, poco menos son las insulinas humanas, que son por métodos de recombinación en el laboratorio. Muy bien, este es los famosos Banting y Best. Y este es el primer perrito que le indujeron una diabetes y que le colocaron insulina. ¿Cómo le parece? Estos fueron los primeros que describieron la insulina en el perrito, ¿sí? 1921. No sé si tengo la diapositiva. Esto, al mismo tiempo que estos dos estaban aislando la insulina, Nicolás Paulescu en Rumania estaba haciendo también lo mismo. Lo que pasa es que estos estaban de este lado y Paulescu estaba detrás de la cortina de hierro. Entonces, todos los créditos se los llevaron a esto y se ganaron un premio Nobel por ese descubrimiento de la insulina. El gen de la insulina se expresa exclusivamente en las células beta del páncreas, en ninguna otra parte. Al contrario de lo que ocurre en el resto de las especies, ratas, ratones, que hay 2 genes, la insulina 1 y la 2. Y en humanos, el gen se ubica en el cromosoma 11, ¿sí? Es donde está para codificarse la producción de la insulina. Básicamente, entonces, la insulina nace como una proinsulina de 64 aminoácidos, ¿sí? Y por medio de prohormonas convertasas, ella se va degradando hasta llegar a la insulina que vieron ahora de 30 y 21 aminoácidos, pero por la otra vía se convierte en péptido C. Esto se lo traigo porque acuérdense que en algún momento se utilizó medir los niveles de péptido C para determinar si un paciente era diabético tipo 1 o era un tipo 2. Digamos un método que está más en desuso, porque no es una correlación totalmente cierta, digámoslo así. Medir los niveles de péptido para determinar si un paciente es tipo 1 o tipo 2. Muy bien. Bueno, mis queridos muchachos, esto es un páncreas. ¿Listo? Resulta que la glucosa que viene del sistema digestivo, la glucosa plasmática, por medio de los GLUT2, se entra a la célula y la glucosa entonces sufre glucólisis, va a piruvato, produce ATPs, o va a ciclo de Krebs y produce ATPs.
¿qué hace esa producción de energía? Básicamente, abrir las compuertas del, cerrar las compuertas del potasio, y eso genera despolarización, lo que a su vez hace que se abran las compuertas del calcio. ¿Y qué hace este calcio? El calcio intracitoplasmático degrada los gránulos que contienen insulina en las células beta del páncreas. Este mecanismo es el que aprovechan las famosas sulfas, las sulfonilureas, la glicazida, la glimepirida, la tolbutamina, bueno, todos la glibencamida, las sulfas, las drogas que actúan por medio de receptores SUR1 y SUR2. Este es el proceso para la liberación de insulina. Parece que en el paciente diabético hay un trastorno ahí en la señal. El diabético lo vamos a ver que es muy complejo, sobre todo el tipo 2. Muchachos, es muy bueno que esto lo tengan claro. Si saben esto, van a aprender a manejar diabéticos, sobre todo tipo 1. Y sencillamente es que uno cada que come, ven lo que ocurrió anteriormente. La glucosa, a medida que aumenta en la sangre, que normalmente no debe pasar de 140, es la que estimula la producción de insulina. Es decir, el nivel basal de insulina sube cada que comemos. Por eso el desayuno, el almuerzo, la comida se van haciendo picos. Y esto es lo que uno tiene que simular en el diabético tipo 1. Básicamente es que uno mantiene con una insulina basal, o sea, con una insulina que mantenga estable, llámese la NPH, pues cada vez menos usada, llámese glargina, llámese Levemir o llámese Degludec. Son los 3 análogos de acción larga de la insulina: glargina, Levemir o Degludec. Ese, en el diabético tipo 1, simula la insulinemia basal. ¿Qué pasa cada que come? Uno come y entonces ahí pone un análogo de acción rápido. Si no tenemos, están en el post todas, pero si no tenemos sino insulina cristalina, entonces ponemos insulina cristalina 30 minutos antes de comer. Pero si tenemos análogos de acción rápida, entonces ponemos la glulicina, el aspartat o la lispro en cada uno de estos picos. Entonces, el esquema ideal del diabético tipo 1 es hacer eso. Incluso poner más veces la insulina. Si el paciente come merienda, se pone más. Si hay que poner más, 4 o 5 veces, se pone. O si tenemos una bomba de infusión, pues lo gradamos de acuerdo a los niveles de glucosa. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno come? Que la insulina es la que predomina y entonces la glucosa hace oxidación, hay síntesis de glucógeno, hay síntesis de grasa y hay síntesis de proteína. Muchachos, una de las 10 preguntas seguramente que haré es esta. Una de las 10 preguntas es esta. La insulina produce glucooxidación, glucogénesis, lipogénesis y proteinogénesis. ¿Qué ocurre cuando hay ayuno? Ahorita, en 2 horas, el que predomina es el glucagón, células alfa. ¿Sí? ¿Y qué hace? Lo contrario, glucogenólisis, gluconogénesis y cetogénesis. Una pregunta de las preguntas que haré, porque se lo tienen que saber, lo que yo llamo los mínimos innegociables que se tienen que aprender para toda la vida. Ahí está lo que hace la insulina. Otra vez, glucooxidación, glucogénesis, lipogénesis y proteinogénesis. O lo que hace el glucagón, lo contrario.
Aquí está, los niveles de glucosa. Miren que los niveles de glucosa siguen a los niveles de insulina siguen a los de glucosa. Contrario ocurre en el glucagón. El glucagón hace picos en ayunas. Acá. El glucagón hace picos. Ojo, el diabético tipo 1, esto está casi nulo, o nulo. El diabético tipo 2, esto está bajo, con resistencia, y esto está alto. Ya se imaginarán qué puede ocurrir. Muy bien, muchachos. Entonces, se liberó la insulina, fue a las células target de la insulina, músculo, grasa, fundamentalmente. Y por medio de unos receptores, la insulina activa, ¿sí? Pues acá, produce fosforilación del receptor. Después viene un segundo mensajero, y ese segundo mensajero es el que va al núcleo para generar la señal nuclear. Aquí hay unos receptores que se llaman los receptores hipargamo. Hombre, teníamos las glitazonas que actuaban muy bien ahí, pero están en desuso por los efectos colaterales que producen. ¿Qué pasa con la insulina? Pues sencillamente que la insulina activa la producción de unas enzimas. ¿Cuáles? La lipoproteína lipasa, la aciltransferasa. Y, ojo, en el tejido, esos glucotransportadores que ayudan a la acción de la insulina, esos glucotransportadores, su producción es facilitada por la insulina. Se imaginarán qué pasa si no hay insulina o hay resistencia. Pues sencillamente los GLUT4, que son los que cogen la glucosa, cogen el potasio y lo entran a la célula. Pues sencillamente la glucosa no entra a la célula. Eso es lo que ocurre. ¿Listo? Aquí está. Primera acción, la insulina se une a un receptor tirosinasa dependiente. La insulina fosforila el sustrato de insulina receptor. Se activa un segundo mensajero para la proteinogénesis, síntesis proteica. Se produce los GLUT4, ¿cierto? Que es el que captura la glucosa en el músculo y la grasa principalmente. Y el metabolismo de las células sufre un cambio. Todas estas diapositivas que estoy mostrando son de Silverton. Cuando quieran el libro de Silverton en diapositivas, se los comparto, muchachos. Tiene todas estas hermosas diapositivas que les estoy mostrando. ¿Listo? O sea, el crédito va para la fisiología de Silverton, que me encanta. Muy bien. Mire, en ausencia de insulina, ¿qué pasa? Este receptor está sordo, el GLUT no se produce y entonces la glucosa no se captura. ¿Listo? Baila, como dicen. Hay un trastorno en la señal de la insulina receptor, hay resistencia a la insulina y los GLUT4 no se producen, no se liberan para capturar la glucosa. Sencillo. Aquí está. En el hepatocito, la insulina se une a un receptor y eso lo que hace es aumentar la síntesis de GLUT2. Los GLUT2 son receptores para glucosa que abundan sobre todo en el hígado. ¿Para qué? Para capturar glucosa. ¿Y qué hace la glucosa en el hígado? Ustedes ya lo saben. Se almacena como glucógeno o se va para producir ácidos grasos junto con aportando glicerol en la vía de la glucólisis. Aquí está, mejor el efecto. La insulina se une al receptor, es decir, el hígado para producir GLUT2 es dependiente de la insulina. Eso lo tienen que tener claro. Si no hay insulina, muchachos, o si hay resistencia, pues los GLUT2 no se producen. Grave, grave. Entonces la glucosa, al revés, del hígado se va hacia la circulación y empieza a aumentar la entrada de glucosa a la sangre
y empieza la glucosa a subir. Eso ocurre en el diabetes. Y entonces, redondeando, ¿qué pasa? En estado postprandial, la célula beta pancreática se estimula, como vieron el mecanismo intrínseco, se libera insulina. La insulina actúa en los órganos target como músculo y grasa, principalmente, no exclusivamente, y en el hígado, y en el músculo, y en el tejido adiposo, pues sencillamente lo que hace es aumentar la síntesis de GLUT4 para capturar glucosa y entrarla y producir los buenos efectos que sufre tanto en el hígado como en el músculo y la grasa, que es glucólisis, glucogénesis y lipogénesis. Lo contrario ocurriría si la glucosa baja, pues hay un feedback y las células beta se inhiben y se produce estímulo del glucagón. Míralo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces en estado postprandial? Pues sencillo, se inhiben las células beta, se estimulan las células alfa, se libera glucagón que actúa en el músculo y en el hígado y se produce lo contrario, glucogénesis, cetogénesis, glucogenólisis, todo buscando ¿qué? Mantener los niveles de glucosa entre 60 y 100. 60 y 100. Esto ocurre en condiciones normales, a las 10 de la mañana o antes del almuerzo, pero también ocurre en el paciente diabético que se excede la acción de la célula alfa. Esto en un sujeto normal, la glucosa, y esto en un sujeto diabético. ¿Sí? Los niveles de la glucosa suben en el diabetes. Esto es otro concepto que ustedes tienen que tener claro, que son los famosos, las incretinas, que son hormonas, péptidos que se producen en los intestinos, que hay dos que se tienen que aprender, que el GLP-1, el péptido similar al glucagón, y el GIP, se llama el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. ¿Qué pasa cuando uno piensa en comer? Cuando usted se imagina una bandeja paisa, el solo estímulo nervioso va por el vago y empieza la liberación de incretinas. Entonces, desde pensar ya se están liberando incretinas, GLP-1 y GIP. Desde pensar, cuando la glucosa entra, pues se estimulan más todavía. Entonces, fíjense lo que ocurre. Se inhiben las células alfa, se estimulan las células beta, y eso es lo que hace que el vaciamiento gástrico aumente, eso lo hace el GLP-1, promueve saciedad, perdón, baja el apetito después, y aquí está diciendo que el GLP es secretado por células L en el intestino y el GIP es secretado por células K. Ojo, los incretinas son responsables entre un 20 y un 60% de la liberación de insulina por el páncreas, porque eso lo hace la incretina. ¿Para qué aprovechan este? Resulta que en el diabético esto está alterado. Las incretinas están o bajas o hay resistencia a las incretinas. Y este efecto lo aprovechan para producir análogos incretínicos. El típico análogo incretínico es el exenatide o el lixenatide. ¿Sí? Ese es el típico análogo incretínico, aprovechando los efectos que tienen las incretinas. Y lo usan en los diabéticos y lo usan en los obesos. Vamos con eso. Muy bien. Ahí están los efectos agudos de las incretinas y los efectos crónicos. Parece, in vitro, que las incretinas pueden mejorar la supervivencia y la neogénesis de las células beta. Hay dos medicamentos que actúan ahí, que es los inhibidores de la hiperpeptidasa, las gliptinas, sitagliptina, vildagliptina, linagliptina. Esos son los inhibidores de la hiperpeptidasa
y los análogos incretínicos, el exenatide y el exenatide. Esto es lo mismo. Muy bien, entonces mire, los intestinos producen incretinas. ¿Quién las degrada las incretinas? Las dipeptidasas, que son enzimas que se degradan cuando los niveles de incretina están aumentados. Mire, la ventaja de las incretinas es que actúan hasta que la glucosa esté buena. Cuando la glucosa está en 60 a 100, dejan de actuar. Es un mecanismo. Por eso es que los gliptinas, los inhibidores de la DPP4, no son hipoglicémicos, no producen hipoglicemia. Ellos actúan hasta que la glucosa esté entre 60 y 100. Bueno, muchachos, mire, páncreas, hígado y músculo. Si se libera la insulina, actúa en el hígado y actúa en el páncreas para capturar glucosa, ¿cierto? Las células alfa hacen lo contrario, ¿sí? Hacen que la glucosa se libere a la circulación desde el músculo y desde el hígado y aumenta los niveles de glucosa. Esta imagen me encanta a mí siempre. En algún momento a ustedes la han visto. Y aquí tenemos todos los escenarios y la interacción de ellos. Entonces, ubíquense, páncreas, hígado, intestinos, músculo, grasa y estómago y duodeno. Lo primero, la insulina inhibe la gluconeogénesis, disminuye la producción de glucosa en el hígado. La insulina estimula la utilización de glucosa y de grasa en el músculo y en la grasa. Acuérdense por medio de síntesis de GLUT4. GLUT4. ¿Quién estimula los GLUT4? La insulina. ¿Por qué? Porque ya va y da una señal con un segundo mensajero hacia la membrana nuclear para que se empiece a sintetizar los GLUT4. ¿Listo? La insulina inhibe el apetito. El glucagón hace lo contrario, aumenta la producción de glucosa en el hígado y produce un efecto obviamente sobre el músculo de la grasa para liberar glucosa y aumentar gluconeogénesis. La amilina tiene un efecto parecido a la insulina, pero la famosa pralintina no tuvo los efectos esperados en el diabético, simulando la acción de la amilina, porque se cree que la amilina está baja en los diabéticos tipo 2. Los péptidos intestinales estimulan la producción de insulina y el péptido Y, el GLP, produce un efecto inhibidor sobre el hipotálamo y la neurohipófisis para inhibir el apetito. Por eso es que en el obeso, el análogo incretínico, que es el exenatide, produce también disminución de peso, porque es la saciedad. El neuropéptido Y es el neuropéptido principal para la estimulación del apetito y la melanocortina inhibe la estimulación y el apetito. Este es, disculpen, este es otro péptido, que es el PYY, que actúa sobre el vaciamiento gástrico. Y la grelina es una hormona que se produce en el cuerpo y fondo gástrico y produce un efecto de estimulación del apetito. Este es lo que da saciedad. Llenar esto inhibe grelina. Llenar esto inhibe grelina. Hacerle un Billroth, una gastroyejunostomía a un paciente y cortarle el estómago inhibe grelina. Y por eso los pacientes se llenan, ¿cierto? No solo porque tienen menos capacidad, sino porque la grelina está baja. Grelina. La leptina es una adiposquina que se produce en la grasa, la adiponectina, perdón, aquí está la leptina, y tiene un efecto, digámoslo así, contrario a la adiponectina. La leptina es la hormona fundamental y abundante de la grasa, ¿cierto? Y la adiponectina lo que hace es mejorar la resistencia
a la acción de la insulina, contrario a la resistina. Es decir, en la grasa se producen adipocitoquinas, unas buenas, adiponectina, unas no tan buenas, resistina y leptina, y unas no tan buenas en condiciones de perpetuidad, que son las famosas adipocitoquinas, que son interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, que también son negativos y que son abundantes en el paciente con síndrome metabólico o en el paciente obeso. Parece que, o mejor, en el diabético hay problemas de células beta y alfa, hay problemas de resistencia a la insulina, hay problemas de captación de glucosa en el músculo y la grasa, hay problemas de aumento de gluconogénesis hepática, hay problemas de incretinas, hay problemas, como lo vamos a ver ahora, de apetito también. ¿Sí? La señal del apetito en los pacientes diabéticos está alterada. Este es el síndrome metabólico, muchachos. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es un estado previo a la diabetes, de resistencia a la acción de la insulina, ¿cierto? De hiperinsulinismo, en donde hay intolerancia a la glucosa, hay aumento de triglicéridos con disminución de HDL, hay procoagulación, hay inflamación permanente, hay hiperandrogenismo, por eso el hirsutismo, el síndrome metabólico, hay microalbuminuria, hay hiperreactividad vascular, hay obesidad centrípeta, condición sine qua non para hablar de síndrome metabólico, y hay hipertensión. Resultado final, aterosclerosis, obviamente la diabetes y un hígado graso en muchos de esos pacientes. Esta es una diapositiva que no pasa de moda. El paciente diabético tiene problemas de secreción de insulina disminuida al 2, de resistencia a la insulina. Tanto secreción como resistencia están mediadas genéticamente y ambientalmente. Ambos hacen que la tolerancia a la glucosa esté disminuida y el resultado final obviamente es una diabetes. Tomen aire, por favor, son las 7:50. Tomen aire 5 minutos, si quiere párense de sus sillas. 5 minutos, hagamos un pare, ¿sí? Hagamos un pare, simplemente para continuar la charla. Si tienen alguna pregunta, retomamos con preguntas, porque nos vamos a entrar en la etiopatogenia y ya luego la diabetes. Entonces hagamos un pare ahí. Vamos a hacer una pausa acá. Pausar. Bueno, muchachos, entonces, hasta hace relativamente poco tiempo, el, la etiopatogenia de la diabetes estaba explicada por el famoso octeto de Difronzo. El octeto de Difronzo, que era esto duró varios años, y eran 8 factores que yo he venido describiendo a medida que hemos ido hablando de la fisiología. El octeto de Difronzo se volvieron 11. Difronzo es el tipo que más sabe de etiopatogenia de la diabetes en el mundo. Cuando busquen cualquier cosa de etiopatogenia, busquen Difronzo. Difronzo. Tuve la oportunidad de verle en un congreso mundial la apertura del congreso de ese tipo, y eso fue espectacular. Ver más de 5.000 personas apreciando la persona que más sabe de esta parte de diabetes en el mundo. Entonces, miren lo que se convirtieron los 11, muchachos. Ojo, aquí hay por ahí 2 o 3 preguntas. 2 o 3 preguntas en esta etiopatogenia. Ya les dije una, ¿cierto? Aquí por ahí 2 o 3 preguntas. Entonces, básicamente, los pacientes diabéticos tienen disfunción de célula beta y disfunción de célula alfa. Es decir, los pacientes diabéticos tienen, por un lado, insulina baja, ¿cierto? Y por otro lado, la disfunción de glucagón aumentado. Eso es lo primero, disfunción de célula beta. Lo segundo, los pacientes diabéticos les he venido diciendo
que tienen un problema de efecto incretínico o incretinas bajas, GLP o GIP, ¿sí? GLP o GIP, listo, 1, o tienen resistencia a las incretinas. 3, los pacientes tienen defecto de célula alfa con aumento del glucagón. Es todo esto la hiperglicemia. ¿Listo? 4, los pacientes diabéticos tienen un incremento en la lipólisis. ¿Sí? Esa resistencia a la insulina da un estado permanente de degradación y liberación de ácidos grasos hacia la circulación. Y eso es lo que al parecer hace que muchos de los daños en el diabético en el síndrome metabólico vayan hacia diabetes. Lo que les decía ahora de el ácido palmítico y otros ácidos grasos. En el músculo hay un decremento en la captación, o sea, hay resistencia en el músculo a la insulina. En el hígado hay un incremento de la gluconeogénesis. Hay quien dice que si uno pudiera medir la gluconeogénesis, recuerden que es gluconeogénesis, producción de glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos. Eso es gluconeogénesis. El paciente diabético tiene un problema en el apetito, tiene el apetito incrementado y tiene un decremento en la liberación de sustancias como la dopamina, que recuerden que es la famosa hormona de la recompensa. Los pacientes diabéticos tienen un problema en la microbiota intestinal. Muchachos, recuerden que la flora intestinal está relacionada con obesidad, síndrome metabólico y diabetes. Parece que esa disfunción, esa disbiosis, esa alteración ocasiona serios efectos metabólicos sistémicos para que el paciente, por ejemplo, haga más resistencia a la insulina. Y eso también tiene que ver con la secreción de incretinas. Los pacientes diabéticos tienen un problema de disregulación inmune. O sea, los pacientes son inmunosuprimidos y tienen un estado de inflamación permanente. Eso. Los pacientes tienen amilina baja, ya lo habíamos dicho. El décimo es que tienen, al parecer, estómago e intestino pequeño. Y eso también hace que el incremento de la glucoabsorción sea mayor en los pacientes diabéticos y por eso también la acción de algunos medicamentos, la misma metformina que mejora la absorción de glucosa en el intestino. Los pacientes diabéticos tienen un aumento en la absorción por aumento al parecer de receptores SLGBT1 o SLGB1 y 2 a nivel renal. Por eso tienen glucoabsorción aumentada y por eso es que los medicamentos llamados glifosinas o inhibidores de la SLGTB1 o 2 y aumentan la excreción de glucosa, tienen tan buena acción en los pacientes diabéticos. Todo al final se confabula para que los pacientes sean hiperglicémicos. Todo este cuento nos lleva a la definición de diabetes. Esta es tradicional. Esto está desde el 97 de la ADA y define la diabetes como un grupo de enfermedades metabólicas cuyo denominador común es la hiperglicemia debido a un defecto en la secreción, en la acción o ambas de la insulina, y que esa hiperglicemia crónica está asociada a largo plazo con daño, disfunción y fallo de diversos órganos, especialmente ojo, riñón, nervio, corazón y vasos sanguíneos. Esta es la definición de la ADA, Asociación Americana de Diabetes. Esta es la clasificación. Sigue vigente, muchachos. Diabetes tipo 1 es la diabetes sobre todo donde hay insulinopenia, tanto autoinmune como no autoinmune. Esta es la del 80%, esto es un 20%. Pero ese es, entre todas las diabetes es no más del 3, máximo 5%. Esta es la diabetes tipo 2, es la más frecuente, el 90-95%. Estos son los otros tipos específicos, o sea, donde se conoce la causa de la diabetes.
Por ejemplo, un paciente que le dé pancreatitis y dañe el páncreas, ese es un diabético tipo 3, ¿sí? O la inducida por drogas, también. O en endocrinopatías como la acromegalia, también. Y la 4, que está mal contrastada acá, es la diabetes gestacional. Esto es vigente, esto sigue vigente hace mucho rato, no ha cambiado. Esto lo hemos venido explicando, yo no lo voy a poner acá. Voy a ponerle la definición de Duque, Jorge Luis, de diabetes, y se las voy a leer, y yo creo que algunos de ustedes ya la conocen. La diabetes es una enfermedad, un grupo de enfermedades, sobre todo la tipo 2 crónica, incurable, controlable, progresiva, y es un verdadero problema en salud pública, en donde se asocian factores genéticos ambientales y tiene una connotación de epidémica, tiene un origen importante en la obesidad y un estado inflamatorio permanente de bajo grado, con una lipólisis aumentada, con diferentes grados de resistencia a la insulina con insulinopenia, en donde hay disfunción de célula beta y célula alfa, hay hiperglucagonemia, el paciente tiene problemas incretínicos de diferentes grados, con disminución de la secreción o inacción de las incretinas, con un aumento en la absorción de la glucosa renal. El resultado final de todo esto es una hiperglicemia y es un trastorno en el metabolismo de los lípidos y las proteínas, en donde siempre aparecen complicaciones agudas y crónicas, siempre. El órgano más afectado termina siendo el endotelio y aparece afectación tanto de vasos pequeños como riñón, nervio y retina, o de vasos grandes como cerebro, corazón, vasos abdominales o vasos de las extremidades. Se llama macroangiopatía y microangiopatía, y la diabetes constituye el estado de inmunosupresión adquirida más frecuente, de más alta prevalencia de toda la humanidad. Esa es la definición de Duque de la diabetes tipo 2. Y entonces acá vemos el diagnóstico. Básicamente lo hacemos. Esta es otra pregunta, se la voy a hacer en forma de paciente. O sea que iban más o menos unas 5 preguntas, donde básicamente un paciente que tenga síntomas de poliuria, polipsia, polifagia, con glicemia de 200 o más, es un diabético. Un paciente que en ayunas tenga igual o mayor a 126, pero tiene que repetirse si el paciente está asintomático, es un diabético. Un paciente que en la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos a las 2 horas es igual o mayor a 200, es un diabético. O un paciente que la hemoglobina glicosilada es igual o mayor a 6.5. Digamos que este positivo y este positivo, con cifras muy cercanas a la normalidad, si está asintomático, generalmente requiere otra comprobación diferente a la que se está tomando. Las metas de glicemia en el paciente diabético, llamémoslo así, en todos idealmente es menos de 7. Ojo, la glucometría preprandial debe estar entre 70 y 130 si uno quiere evitar complicaciones, y la glucometría postprandial debe estar en menos de 180. Ojo, ustedes dirán, doctor, pero es que yo leí que los americanos o que tal guía está en 6.5. Si son pacientes jóvenes sin comorbilidades, lo ideal es que esté cercano a normalidad, 6.5. Si son pacientes añosos con enfermedad renal avanzada, con problemas mentales, puede estar hasta 8. Eso ténganlo en cuenta. Esto es otro motivo de pregunta, muchachos. Pónganlo ahí un punto. Pónganle un punto que les va a poner la meta, las metas desde la diabetes que siguen siendo vigentes hace varios años. Miren, vamos a ir cerrando con las complicaciones agudas de la fisiopatología y terminamos con las complicaciones crónicas para cerrar este gran capítulo de las generalidades de la diabetes. Entonces, muchachos, aquí tenemos el estado hiperosmolar y el estado cetósico. Por un lado tenemos deficiencia absoluta de insulina, este es el tipo 1. Por otro lado tenemos deficiencia relativa de insulina y en los dos hay aumento de contrarreguladoras. La deficiencia absoluta, como ocurre en el tipo 1 o en deficiencia en el 2 con deficiencia severa,
en estados transitorios, por ejemplo en infecciones, conlleva que el paciente haga lipólisis acelerada, los ácidos grasos aumentan, hay aumento de cetogénesis por conversión de ácido graso en cetoácido y acetoacético hidroxibutírico, disminuye la reserva alcalina y el resultado final es cetoacidosis. Estos pacientes tienen hiperlipemia porque tienen un aumento de degradación de los ácidos grasos, obviamente por la activación de la hormona sensible lipasa, y ese paciente también, obviamente, esos ácidos grasos estarían disponibles para producir cetoácidos. La deficiencia relativa de insulina, entonces, hace que el paciente tenga cetogénesis mínima porque esos niveles leves son muy sensibles a inhibir la lipólisis, pero sí aumentan o disminuyen, perdón, la síntesis de proteínas y aumentan la proteílisis, aumentan el sustrato gluconogénico. Esos pacientes tienen aumento de gluconogénesis, glucogenólisis, utilización de glucosa para producir hiperglicemia. Resultado final, en el uno y en el otro, es aumento de la glicemia. Cuando pasa a los 180 miligramos en sangre produce glucosuria y al aumentar la glucosa en el túbulo renal hace diuresis osmótica, o sea, atrae agua y eso ocasiona glucosuria. Se pierde agua y electrolitos, se deshidrata el paciente, se deteriora más la función renal y los pacientes tienen un aumento de la osmolaridad. Este es el estado hiperosmolar, este es el estado cetóxico. En una diapositiva se resume lo que ocurre en el cetoacidótico, sobre todo tipo 1, aunque el 2 también la hace, o lo que hace el diabético 2 descompensado en estados de máxima demanda de insulina. ¿Qué pasa con complicaciones crónicas? Básicamente hay complicaciones macrovasculares, las coronarias, el cerebro, la enfermedad de los vasos de las piernas o de las arterias del abdomen, o microvasculares, la neuropatía, la nefropatía y la retinopatía. Y la explicación se ha dado por 4 fenómenos. Otra pregunta. ¿Sí? Ahí van casi, lo dicho, ahí están casi todas las 10 preguntas. El primero, el aumento de la glucosa intracelular conduce a la formación de productos de glicosilación avanzada, que se unen a receptores de superficie a través de glicosilación no enzimática de proteínas, lo que conduce a que las proteínas se hagan defectuosas, acelera el estado aterosclerótico, produce disfunción endotelial, perdónenme, disculpen, produce disfunción endotelial y hay alteración de la matriz extracelular. El segundo, la hiperglicemia aumenta el metabolismo de la glucosa a través de la vía del sorbitol relacionada con la enzima aldosa reductasa. ¿Qué hace el sorbitol? El sorbitol atrae agua. Una de las explicaciones de que el paciente que está descompensándose vea mal es que el sorbitol aumenta dentro de la cámara anterior, empaña el cristalino y el paciente ve mal. Eso es un efecto agudo. Y lo otro, explica mucho lo que ocurre en los síntomas neuropáticos del paciente descompensado. La tercera, hasta aquí tenemos 2, glicosilación avanzada y producción de sorbitol. Y la tercera, la hiperglicemia aumentada, hace que la formación de diacilglicerol aumente, lo que lleva a que la proteína quinasa se active, altera la transcripción de genes para fibronectina, colágeno tipo 4, proteínas contráctiles y proteínas de matriz, lo que hace que sencillamente en el endotelio, en las neuronas y en los tejidos, pues hombre, son proteínas que funcionan mal y van afectando la arquitectura y van afectando el parénquima de esos órganos donde está esa arquitectura dañada. Y el cuarto, la hiperglicemia aumenta el flujo a través de la ruta de la exosamina, que genera fructosa 6-fosfato, que es un sustrato para glicosilación ligada a O y la producción de proteoglicanos, lo que lleva a glicosilación de proteínas en el endotelio, alteración del óxido nitroso, aumento de la expresión de factores de crecimiento y a inhibidor del activador de plasminógeno. Resultado final,
mayor disfunción endotelial, mayor procoagulabilidad, mayor obstrucción de los vasos sanguíneos. Aquí está los productos terminales de glucosilación avanzada. Ahí está la expresión. Mira la secuencia. Resultado final, colágeno 1 alterado, disminución de la elasticidad de las arterias, aumento del estrés mecánico, lesión endotelial. El aumento del colágeno tipo 4, perdón, el aumento del colágeno, aumento de la adhesión de células endoteliales, mayor filtración de líquidos. Atrapamiento de proteínas plasmáticas intersticiales, resultado final, una LDL que se oxida más fácilmente, que se liga a la íntima y produce aterogénesis. La albúmina en las membranas capilares se une y ocasiona microangiopatía diabética. Esta es la otra vía. Entonces, otra explicación, cómo esos factores de crecimiento, en últimas, lo que hacen es que aumente la permeabilidad endotelial, aumenta la actividad procoagulante de los macrófagos y células endoteliales, aumenta la proliferación y síntesis por células de fibroblastos, resultado final, aterogénesis acelerada. Esta es la otra que explica la número 2, activación de la proteína quinasa, aumento del diacilglicerol, ¿cierto? Aumento del calcio, resultado final, factores de crecimiento aumentados, neovascularización, retinopatía diabética, aumento de la endotelina 1, disminución del óxido nitroso, aumento de los factores de crecimiento endoteliales, aumento del PAI plasmático, alteración de la fibrinolisis, mayor procoagulación, obstrucción vascular y aumento de citoquinas proinflamatorias. La vía del sorbitol aumenta la glucosa intracelular, hiperglicemia sostenida, aumenta la actividad de la aldosa reductasa, aumenta el sorbitol, resultado final, disponibilidad de nicotina de dinucleótido reducido aumentada, aumento de la fructosa, lo cual atrae agua. Y resultado final, un mecanismo antioxidante por medio de la vía del sorbitol. ¿Listo, muchachos? Aumento de la actividad de la ruta de la exosamina. Aquí está, glucosa 6-fosfato a piruvato, aumenta la glucosamina, se produce glicosalina 6-fosfato, aumenta la N-acetilglucosamina. Esto produce factores de transcripción que aumentan la expresión génica para producir mayor activación de los factores de crecimiento, alteración en el inhibidor del activador del plasminógeno, se afecta la fibrinolisis, mayor procoagulación. Aquí está el modelo conjunto. Entonces son 4 vías que se siguen explicando para los daños crónicos en el paciente diabético. Bueno, muchachos, voy a detener la grabación, pero si podemos entrar en interacción mejor.